Cintia, una maravillosa convocatoria. Gracias por acompañarnos esta mañana y esperamos que la charla sea de su interés. ¿Cómo están? Pues Muy buenos días. gracias. Buenos días. Adelante, Excelente Oscar. iniciativa, Equipo Colombia. Me complace que también veamos también, pues ya también clientes de acá de México, Laura, la doctora Magdalena Flores. Bienvenidas, que disfruten esta sesión. Saludos a todos. Pues de nuevo, gracias. Es un gusto verlo, Ricardo. Gracias por la presentación. Primero tengo que decir que, por supuesto, lo que más me complace de estar aquí es estar ya como miembro del equipo de libro y ver a Javier, a Oscar, a Ricardo, a por ahí que me está Osvaldo también desde adentro. Pues me parece maravilloso. Además, contarles a todas y todos ustedes, queridas y queridos bibliotecarios, que a partir de este mes estamos justamente comenzando el proceso de la creación de una unidad de inteligencia artificial e innovación en el libro, que será liderada por mí, que ya está siendo liderada por mí, con la que queremos en sus bibliotecas, con ustedes, generar soluciones de inteligencia artificial que impacten no solamente la plataforma, el libro, sino el desarrollo profesional de su biblioteca en general. Pero, ¿quién soy? Algunos me conocerán por mi peinado, digo yo siempre, ¿cierto? Básicamente llevo ya más de 20 años trabajando con transformación digital en bibliotecas. Con inteligencia artificial empezamos a experimentar en mi ciudad, en Medellín, hace ya más de 12 años, cuando creamos lo que se llamó la Mediateca para la Web Semántica en 2011. Con esa mediateca nos ganamos que era básicamente una biblioteca digital de contenidos de la ciudad que generaba metadatos semiautomáticamente. Usaba inteligencia artificial, pero no la que conocemos hoy en día. ChatGPT no existía en esa época. Existían inteligencias artificiales discriminativas, de las que hablaremos en algún momento. Pero venimos experimentando con esto hace muchos años y a raíz del advenimiento de ChatGPT, pues esto se ha exacerbado a tal punto que hemos realizado proyectos en más de 40 instituciones de todo el mundo de inteligencia artificial, entre ellas, por aquí veo gente de la UNAM con la que hicimos algún diplomado de 40 horas solamente para hablar de inteligencia artificial en catalogación y clasificación. Entonces, hemos estado experimentando durante estos 3 años de manera mucho más exhaustiva y les quiero decir que además me he dado cuenta últimamente, porque acabo de llegar de, del encuentro anual de inteligencia artificial de IFLA, lo hicimos en Sudáfrica este año, y luego me fui para Filadelfia, al encuentro anual de la ALA, de la American Library Association. Y les quiero contar a todas y todos que en Latinoamérica y en el sur global estamos experimentando más con inteligencia artificial y más abiertamente que lo están haciendo en el primer mundo. Pregúntense por qué, para que pasemos al tema ya de lo que nos convoca. ¿Por qué será que nosotros estamos experimentando más? ¿Será que nos emociona más? ¿Será que tenemos más libertades de hacerlo? ¿Será que tenemos menos miedos? De eso hablamos al final, pero agradezco a Javier, a Ricardo, a Oscar, por supuesto, a Osvaldo, a todo el equipo de El Libro, ya como miembro de este equipo. Estoy en la oficina de Miami en este momento y pues si se escucha un poco mal es que el aire está muy fuerte, pero aquí estamos. Bien, entonces empecemos. Vamos a hacer hoy, como me gusta a mí, una conversación en tiempo real con una de las inteligencias artificiales que para mí son las mejores de hoy en día. Y si ya han tenido conmigo antes una, una charla, sabrán que recientemente mi favorita es Gemini. Ustedes están viendo a Gemini. Gemini.google.com es la inteligencia artificial generativa de Google. Santiago, ¿y dónde encuentro a Gemini? Si ustedes tienen un correo de Gmail, ustedes pueden entrar a gemini.google.com y automáticamente podrán acceder a funciones avanzadas de Gemini, incluso sin pagar. No tendrán que pagar para usar las funciones más avanzadas de Gemini. Esto es muy diferente de, por ejemplo, con ChatGPT. Para en ChatGPT usar las funciones más avanzadas, yo tengo que pagar. En Gemini no es necesario. La diferencia está en que Gemini me permite usar las más avanzadas, pero de manera limitada, si no pago. Si pago, eh,
digamos, en mi caso yo pago por el Google Drive, por tener más capacidad en Google Drive, entonces tengo acceso no solamente a las mismas capacidades de los gratuitos, sino a más ocasiones de preguntas, más, puedo preguntar más veces. Pero bueno, dicho esto, vamos a darle. Y quiero que por favor me interrumpan si tienen preguntas. Ya saben que me gusta que me interrumpan, que me cuenten qué han hecho. Y miren lo que hice yo primero antes de entrar a esta sesión. Antes de entrar a esta sesión, yo le pregunté esta mañana a Gemini, primero le conté qué estábamos haciendo. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Desde que empezó ChatGPT, nos dicen que tenemos que ser ingenieros de prompts, que tenemos que saber de prompt engineering, que tenemos que construir unas instrucciones muy profundas y muy delimitadas, con una estructura dada para poder hablar con estas IAs. Yo les quiero decir que no. Lo primero que tenemos que decir de la inteligencia artificial es que si la vamos a usar en bibliotecas y si la vamos a procurar que nuestros usuarios la usen de manera correcta, los docentes, los estudiantes en la universidad, hay que decirles que no tienen que ser ingenieros para eso, que basta con tener la lógica de la conversación, con hablar con estas máquinas como si fuera una conversación con un humano que acabo de conocer y al que le tengo que dar todo el contexto. Miren lo que le dije yo aquí. Le conté lo que está pasando ahora. Les dije, vamos a hacer una charla tú y yo sobre inteligencia artificial, ¿cierto? Es decir, vamos a brindarla a otros. Le dije cuál quería, qué enfoque quería en esa charla. Le recordé mi enfoque ético y humano en la implementación de la inteligencia artificial. Además, le dije cómo debía buscar las fuentes para las respuestas. Y esto es clave. A veces se nos olvida, y lo decía la colega hace un momento de México, a veces se nos olvida que estas máquinas no siempre buscan en Internet. No todas buscan en Internet. Algunas usan su propio conocimiento interno. Si yo quiero que esta máquina busque en Internet, en fuentes web confiables, tengo que especificarle cuáles son ese tipo de fuentes. ¿Sí? Entonces, miren que aquí más o menos le dijimos cuál es el procedimiento. Luego le reiteré que debían ser esas fuentes, pero además le dije que tendría que citar esas fuentes en su respuesta. Y finalmente le pedí que empecemos con una tarea específica. Miren que de ahí para atrás es el contexto general de lo que va a pasar. Y luego le dije, ahora vamos a ver qué tal lo haces haciendo un listado de los términos clave de inteligencia artificial. Atentas y atentos a esto. Yo no usé el Gemini que por defecto no me trae gemini.google.com. Es decir, si ustedes escriben esto mismo, entrando a gemini.google.com, se van a dar cuenta que la respuesta puede ser diferente porque no incluye esta primera parte. Se desactivó. Un segundo. Ahí sí. Santiago, ¿y qué es el razonamiento? El razonamiento es una de las nuevas funciones que tiene la IA generativa, cuando digo nuevas es de poco menos de un año hacia acá, es que tiene la capacidad de pensar paso a paso, de distribuir un problema en distintas etapas y, por ejemplo, contrastar fuentes. Es decir, no solamente hacer una búsqueda, sino después de hacer varias búsquedas, contrastar la información entre una fuente y otra. Entonces, ¿cómo logro yo que Gemini razone? Miren, aquí arriba a la izquierda, elijo el modelo 2.5 Pro, es decir, no el modelo estándar, no el modelo que trae por defecto Gemini, sino el modelo que es el más profesional, el más avanzado, el que en efecto razona. Y miren que al hacer eso, él automáticamente empieza a hacerle una pregunta, hace un razonamiento en inglés que yo puedo mirar. Yo puedo abrir aquí, a partir de mi pregunta, cuál fue el proceso de pensamiento que él hizo, ¿cierto? En este caso no lo vamos a hacer, pero yo les voy a compartir al final la conversación, no se preocupen. Lo que quiero es que miremos que la respuesta fue bastante extensa, pero además incluyó, si se fijan, bueno, esta fue la primera respuesta. Incluyó términos claves como qué es la inteligencia artificial, qué es el aprendizaje automático, qué es el aprendizaje profundo, qué significa una inteligencia artificial generativa, que esto es diferente de las inteligencias artificiales generales que conocemos, qué es un modelo de lenguaje. Yo no voy a hablar de eso hoy porque ustedes lo van a tener aquí, pero si se fijan, queridas y queridos bibliotecarios, empezó a citar en formato APA. ¿Se dan cuenta? Es decir, cada párrafo tenía unas citas en formato APA, ¿sí? Casi que cada párrafo, ¿se dan cuenta? Y luego al final
aparecía en efecto las fuentes consultadas en un formato semejante al formato APA. No es estrictamente APA, pero es un formato semejante con una estructura muy parecida. Y miren que, sin embargo, aunque está citando, no tiene las URL, no tiene los enlaces. Lo que yo hice en la siguiente pregunta, que esta es otra cosa que se nos olvida cuando usamos inteligencia artificial, y es que no hay que crear un prompt perfecto. No existe tal cosa como un prompt perfecto para llevar a cabo una tarea en bibliotecas. Se trata de una conversación. Así, yo pongo este ejemplo muchas veces y lo han oído Oscar, Javier y otros. Yo digo, cuando hablas con una IA es como cuando le dices a tu esposa o a tu esposo que saque la basura y le tienes que repetir 10 veces que la saque porque se le olvida. Esto se trata justamente de ir ajustando la conversación. No lo va a hacer bien a la primera. Miren lo que le dije, mira, todavía te faltan muchas cosas nuevas de la IA, pero además no me estás dando las URL, no me estás dando los enlaces que necesito que me des para confirmar que esa información que me estás dando es veraz, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, tienes que darme los enlaces. Y ahora sí le digo cuáles términos quiero que agregue. Miren que en este caso, para la segunda respuesta, no solamente me dijo, como siempre nos dicen, y ojo con esto, las ideas siempre dicen, ay, qué bueno, excelente, me encanta, siempre me dan refuerzo positivo. Son lo que en Colombia llamaríamos lambiscones, en México tal vez le dicen lamebotas, pero es una máquina que está diseñada para adular. Y les voy a dejar esta pregunta en el aire. Si tengo una máquina que está diseñada para adularme, ¿será que eso tiene implicaciones cognitivas, implicaciones éticas en la forma en la que yo interactúo? Esa pregunta la voy a dejar en el aire. Pero miren que, a diferencia de la respuesta anterior, yo empiezo a ver en este vocabulario que ya no solo me da la cita un poco en el formato APA, sino que además de la fecha, me da el enlace. Y yo podría confirmar aquí, haciendo clic, ¿sí? Confirmar que en efecto esa dirección corresponde con la cita que me está dando. Si ustedes se fijan, la mayor parte de las citas de las fuentes que usa Gemini y que usa ChatGPT estarán en inglés, porque el cálculo es que entre el 70 y el 80% del Internet está en inglés. Y esto tiene otras implicaciones. Entonces, miren que ya les he dejado dos preguntas en el aire. Primera pregunta, si la IA generativa está diseñada para adularme, para nunca contradecirme, ¿qué implicaciones tiene? Pero por otro lado, si la mayor parte de las fuentes están en inglés, ¿qué implicaciones tiene? Esta es una fuente correcta para esta definición que yo le solicité. Entonces, en apariencia está bien. Pero si yo continúo, puedo ver que no solo está esa, sino otros enlaces que debería revisar como buen bibliotecario si corresponden, si están vigentes, si, no, si son accesibles y si realmente refuerzan o contradicen esa definición que me dio ahí. Y entonces aquí voy de nuevo con la pregunta o la participación que hizo la colega mexicana al principio, que me encantó, del Hospital Español en México. Resulta que las inteligencias artificiales generativas, y ojo con lo que les voy a decir, las inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, como Gemini, son como Wikipedia en tiempo real. Y ella un poco lo comparó así. ¿Cómo así? Sí, claro, son capaces de producir información a partir de múltiples fuentes. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba ese tipo de fuente cuando estábamos estudiando bibliotecología? Una enciclopedia es una fuente ¿qué? Es una fuente primaria, secundaria, terciaria. ¿Qué tipo de fuente es una enciclopedia? Gemini, ChatGPT y las inteligencias artificiales también son ese tipo de fuente. Entonces, yo no tengo que citar a ChatGPT. Y ustedes me van a decir, Santiago, pero ¿cómo así que yo no tengo que citar a ChatGPT? No, porque la producción de la respuesta, la producción del texto, si bien la hace ChatGPT, la fuente no es ChatGPT. La fuente no es Gemini. La fuente proviene de esas referencias que estamos dando. Entonces, si yo soy un investigador, un estudiante juicioso y uso Wikipedia o uso Gemini, yo no voy a citar a Gemini o a Wikipedia, sino que voy a ir a la fuente de ese párrafo que estoy citando en mi respuesta. Y en ese caso debo ir a confirmarlo
Entonces se convierte en Gemini en un paso intermedio, se convierte la inteligencia artificial generativa en un paso intermedio para encontrar fuentes muy interesantes. ¿Sí? Bien. Entonces, espero que alguno me pueda contradecir o contrapreguntar, porque me gustaría que alguno me Yo dijera, tengo Santiago, una pero no. pregunta. Adelante, por favor. Sí, es que, por ejemplo, bueno, ahorita, ya que se le realizó la pregunta a esta herramienta y me está dando ya las fuentes. Ahorita, como lo estás exponiendo, ok, le encuentro lógica, ¿no? Porque voy a citar esas fuentes. Ya me las está dando citadas, ¿no? Pero en el manual de APA, séptima edición, que ya es la que se está ocupando, mm, aparece el ejemplo de cómo debes citar em, la IA o ChatGPT. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, digo, bueno, entonces si no le doy la instrucción, ¿no? A esta herramienta de que me dé fuentes citadas, Sí, entonces sí voy a citar a ChatGPT o a Gemini. Es una duda que tengo. vamos a hacer eso con un ejemplo, que me encanta, Laura, esa intervención. Justamente quería que llegáramos a ese punto. Si yo entro a ChatGPT y uso el ChatGPT 4o, que es el estándar. Santiago, Ujú. apagaste tu micrófono. Perdona, discúlpame. Les decía, vamos a hacer con un ejemplo esto, Laura, y que muchas gracias por esa intervención. Vamos a hacerlo con ChatGPT en el modelo gratuito, en el modelo 4. Le voy a preguntar a ChatGPT qué es inteligencia artificial, ¿cierto? Y vas a ver que en este caso, ChatGPT lo que hace es responder muy rápidamente, pues lo que es la inteligencia artificial y no me da fuentes. Es decir, en este caso, la definición formal, aquí por ejemplo me está diciendo John McCarthy, uno de los fundadores del campo, en una conferencia lo hizo, pero si me voy al final, vamos a verlo, al final no me va a dar las fuentes, es decir, no me está enlazando de dónde sacó esta información, Laura. Y entonces esto nos habla de cómo funciona. Es una pregunta que no nos hacemos los bibliotecarios normalmente. Y es la pregunta que gira o en torno a la cual gira todos los problemas de uso que tenemos con la IA, porque no entendemos cómo funciona. Y para esto yo siempre pongo un ejemplo. El ejemplo de pensar en las inteligencias artificiales generativas como si fueran un androide encerrado en una biblioteca. Santiago, ¿cómo así? Sí, mira, si yo le pido las fuentes a ChatGPT aquí, le voy a decir, dime las fuentes de las que extrajiste esta respuesta. ¿Cierto? En este caso, ChatGPT me va a decir, no, yo no te puedo decir las fuentes, ¿cierto? Te puedo decir, ¿cierto? Te puedo decir en este caso que algunas fuentes clave que sustentan esta información, ¿cierto? Algunas fuentes claves, pero no me está diciendo que esta respuesta la sacó de un conocimiento consolidado. Y entonces vamos a devolvernos a la pregunta de cómo funciona una IA para poder entender por qué si yo no le pregunto por fuentes, si yo no le pido que busque en Internet, si yo no le pido que para construir respuestas vaya a bases de datos y me las traiga, no voy a poder citar de manera correcta. Entonces tú dirás, Santiago, Laura dirá, Santiago, pero es que la APA está diciendo que citemos a ChatGPT. No, lo que dijo la APA es que si tenemos que citar a ChatGPT y nos dio la estructura, lo hagamos. Pero ¿cuándo tenemos que citar a ChatGPT? Y vamos a poner otro ejemplo. Yo puedo usar a ChatGPT para asuntos como este. Le puedo decir, calcula cuánto, cuánto es el valor promedio de la temperatura necesaria, necesaria para hervir agua en Ciudad de México. Este cálculo, este cálculo que lo hace ChatGPT, mira lo que hace. ¿Te das cuenta? En este caso es un cálculo que no pudo hacer internamente, que fue a buscar fuentes. Pero además este cálculo implica una operación matemática que está haciendo internamente ChatGPT. Cuando ChatGPT está ejecutando operaciones matemáticas internas, la máquina está haciendo una operación cognitiva que yo puedo citar. Entonces, para no complicarnos y para devolverme a la pregunta anterior, si ChatGPT está trayendo conocimiento de algún lugar,
yo debería pedirle que ese conocimiento lo sustraiga de Internet, de fuentes actuales y confiables, y que me ponga las fuentes ahí para yo poder citar esas fuentes. Pero si estoy haciendo un trabajo académico, yo tengo que mencionar en el trabajo académico que metodológicamente usé ChatGPT. La fuente no será ChatGPT, pero yo metodológicamente lo usé para reunir las fuentes, ¿cierto? Para reunir la información. Santiago, pero significa que puedo usar ChatGPT, pero necesito confirmar las fuentes. Justamente eso significa. ChatGPT es una buena herramienta para hacer un rastreo documental, pero las fuentes sigo teniendo innecesariamente que confirmarlas. Vamos a volver al ejemplo porque pueden estar teniendo lo que yo llamo diarrea mental, y es que cuando yo traigo estas verdades a partir de cómo funciona la CIA, mucha gente empieza a decir, no, esto se complicó más de la cuenta. Permítanme explicarles con una imagen. Le voy a decir a ChatGPT que cree una fotografía. Miren lo que va a pasar aquí. Crea una fotografía de un androide leyendo miles de libros en la sala de lectura de la Biblioteca Central de la UNAM. Voy a poner la Biblioteca Central de la UNAM porque Laura, creo que todos los quienes estamos en México o quienes hemos estado en México la conocemos. Y vamos a ver qué sucede aquí. ChatGPT va a empezar a crear una imagen. Esta imagen va a representar la forma en la que estas máquinas aprenden. Estas máquinas aprenden de miles de millones, y ojo con esta cifra, miles de millones de datos. Estas máquinas leen miles de millones de porciones de texto. Y a partir de esas miles de millones de porciones de texto, lo que hacen es hacerse una idea de cómo es el lenguaje. ¿Esto qué significa? Significa que el propósito, y atentas y atentos a esto que les estoy diciendo, el propósito de estas máquinas no es memorizarse los miles de millones de textos de los que aprenden, ¿no? El propósito es, a partir de esos miles de millones de textos, entender el lenguaje humano, ¿sí? Eso es lo que busca ChatGPT, eso es lo que busca Gemini, eso es lo que buscan los modelos de lenguaje, entender el lenguaje humano a partir de ejemplos que ven. Y entonces aquí me devuelvo yo con otro ejemplo. Y les digo a ustedes, ¿recuerdan cuando aprendieron a leer y a escribir que todos teníamos libros que decían ejemplos como yo amo a mi mamá me mima mucho, mi papá me ama? ¿Se acuerdan de esos ejemplos, cierto? Todos tenemos un flashback, porque yo veo sonrisas por ahí cuando veíamos esos libros, ¿sí? Pero les aseguro, queridas y queridos, que ustedes no se saben todos los ejemplos de ese libro, o si recuerdan los ejemplos de ese libro, ¿cierto que no? ¿Saben por qué no los recordamos? Porque el propósito no era recordar esos ejemplos. El propósito de esos libros era aprender a leer, ¿verdad? Y ustedes saben leer. Así funcionan estas inteligencias artificiales. Miren esta fotografía que acaba de crear aquí ChatGPT para nosotros. Esta inteligencia artificial aprendió el lenguaje humano a partir de miles de millones de libros, pero como se dan cuenta, no es capaz de identificar la sala de lectura de la UNAM. ¿Se fijan? Y entonces, porque esa no es la sala de lectura de la Biblioteca Central de la UNAM, ¿ya? Entonces, ¿por qué sí sabe hacer un androide muy bien? ¿Por qué sí sabe hacer libros muy bien? ¿Por qué sabe hacer una mesa muy bien? Porque la vio muchas veces, así como ustedes vieron muchas veces el ejemplo de Yo amo a mi mamá, lo recordamos porque fue el que más vimos de ese libro, pero en cambio no había suficientes fotografías de la UNAM para poder recordarla de manera certera. No, no la vio, no la encontró suficientes veces. Si yo le pregunto por la Mona Lisa, es capaz de hacerla muy bien porque la vio muchas veces. Pero si le pregunto por una de nuestras bibliotecas, por una de nuestras ciudades, por una representación cultural de nuestras identidades hispanohablantes, es muy probable que no la recuerde, porque como les dije ahora, la mayor parte de este contenido del que aprendió está en inglés. Entonces, Laura, cuando yo le pregunto a una máquina como ChatGPT por algo tan simple, entre comillas simple, ¿no? Como la inteligencia artificial, ella no va a ir a Internet. Ella va a recordar que vio eso muchas veces y me va a traer la respuesta directa. Me la va a traer a partir de lo que recuerda. El problema es que, así como nosotros los humanos, si yo le digo a la IA, está bien, eso es inteligencia artificial, pero dime de dónde lo aprendiste, ella no se va a acordar de dónde lo aprendió. Porque así como nosotros no recordamos todo el texto de Mi mamá me mima, ella no recuerda la fuente exacta de la que aprendió cada cosa del lenguaje.
Entonces, la clave es, y miren que nos tomamos 30 minutos para la primera y la fundamental clave en el uso de estas IAs. La primera clave en el uso de cualquier inteligencia artificial generativa hoy es entender que estas máquinas no están diseñadas ni para decirnos la verdad, ni para dar respuestas veraces, ni para entender qué es verdad y qué es mentira. Están diseñadas para hablar, están diseñadas para entender el lenguaje humano. Y en ese sentido, lo primero que tengo que hacer cuando estoy dándole una instrucción es decirle a esta máquina que sabe hablar, querida máquina, tienes que ir a buscar en tal lugar y en tal lugar. No puede ser en cualquier parte. Tienes que buscar en tales fuentes para traerme esa información. No te basas en lo que ya sabes del lenguaje, sino que usemos ese lenguaje para que me traigas información de fuentes confiables. Comprendido desde esa perspectiva, quiero saber, porque si hay preguntas, es el momento de hacer las preguntas difíciles. Vamos a pasar a Y otro tema más. Adelante. Antes de que tenemos acá pases, una manito levantada. eso era Ricardo, perfecto. Tenemos a la doctora Nayibe Manotas, directora de la Biblioteca de la Universidad Católica de Colombia, también muy amiga de la casa. Doctora Nayibe, la Buen escuchamos. día, ¿cómo están? ¿Sí me están Muy escuchando bien. bien? Te escuchamos, qué gusto. Perfecto. Bueno, era pues como una acotación sobre la forma de citarlo, ¿no? Como decía Santiago, si la APA ya dice cómo hacer citar, pero hay una cuestión y es que la mayoría de los estilos nos dicen que cuando nosotros no estamos consultando la fuente directa, hacemos una cita de citas. Entonces, yo podría decir, citar la fuente y decir citado por, no sé, ChatGPT, lo que sea, y bueno, como se debe citar, y ahí estaría cumpliendo con las dos. Así es. Lo Excelente haría así, no acotación. sé, porque eso todavía no está normalizado, pero creo que es Excelente la forma acotación. correcta de hacerlo. Me parece maravilloso porque además da cuenta de que has ayudado a muchos investigadores en esa tarea, Nayib. O sea, significa que lo sabes hacer muy bien. En efecto, si yo fuera un profesor universitario, digamos de niveles iniciales hasta cuarto semestre, pediría que mis alumnos lo hicieran así, que me dijeran con certeza, mira, estoy usando ChatGPT o citado por ChatGPT en tal párrafo de tal respuesta. Pero entonces viene otro problema allí. Y por eso es que yo digo, no necesariamente es la mejor forma de hacerlo, porque les voy a pedir que hagan algo. Esta misma pregunta, mira, la voy a copiar. ¿Qué es inteligencia artificial? Y se las voy a pegar en el chat, tal cual. Hágansela a ChatGPT en su computador, o hágansela a Gemini, o hágansela a Mistral, o a DeepSeek. Hay muchas. Se van a dar cuenta que otro problema que tiene esta máquina es que la misma pregunta para la misma máquina nunca da exactamente la misma respuesta. Y uno dirá, no, Santiago, ahora ya me habías explotado el cerebro una vez, ahora es la segunda explosión. La segunda explosión, esto tiene que ver, ojo, con que estas máquinas están diseñadas con mecanismos estocásticos. Y ojo con esta palabra. Le voy a pedir, como nos gustan las imágenes, se han dado cuenta que me gusta dibujar para que nos quede grabado todo. En esta misma conversación en la que le pedí que dibujara un androide, le voy a pedir que ahora haz una fotografía de unos loros estocásticos. Miren, loros estocásticos, con este término, estocásticos. Tomando cerveza, vamos a pedirles que tomen cerveza en la Plaza Mayor de Madrid. Si tenemos aquí, creo que tenemos aquí algunos colegas españoles, recordaremos más o menos cómo es la Plaza Mayor de Madrid, que es esta plaza muy bonita rodeada por uno de los palacios reales. Y vamos a ver cómo dibuja esto la Plaza Hola, Mayor de debemos Madrid. evacuar, por favor. No nos han dicho solo que evacuemos, ¿listo? Si quieres. Hola, que creo que María Alejandra está en un simulacro o en una evacuación real. Esperamos no sea nada grave. Entonces, Mari, bien, entonces mientras tenemos noticias de María Alejandra, vamos a continuar aquí con el estocástico. ¿Qué es eso de un loro estocástico?
Espero que muchos de ustedes hayan visto Los Simpsons alguna vez en su vida. Si no lo han visto, no han hecho la tarea de la cultura pop. Recuerden que en un capítulo de Los Simpsons, el señor Burns, que es el dueño de la planta nuclear, contrata cientos de monos, miquitos, ¿no? Diríamos simios, ¿no? Y los pone a escribir en máquinas de escribir a todos. Y cuando alguien le pregunta, pero ¿qué están haciendo esos monos? Él dice, en algún momento estos monos van a escribir un premio Nobel. Y dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que un premio Nobel? Si un mono no sabe escribir. Y claro, aleatoriamente, la aleatoriedad, la estocástica, va a hacer que estos monos en algún momento escriban, ¿cierto? Escriban un libro y ese libro puede ser un premio Nobel. Entonces miren estos pequeños loros que dibujamos aquí. Miren qué belleza. Parecen loros, ¿cierto? Miren la capacidad que tienen estas máquinas ya para producir imágenes. Pero además, la Plaza Mayor parece la Plaza Mayor, ¿cierto? Nos dirán los amigos de Madrid o los que están en España que esta sí parece la Plaza Mayor. Empecemos a ver cómo en efecto, la Plaza Mayor que ha sido tan fotografiada tantas veces, sí es capaz de reproducirla de mejor manera esta máquina, pero la sala de lectura de la UNAM no es capaz, ¿ya? ¿Qué sucede? Que en este momento nos dibujó muy bien los loros, muy bien la cerveza y muy bien la plaza. Pero ¿por qué les quería mostrar unos loros estocásticos? Porque así como los monos, cuando escriben millones de veces o hay miles de monos escribiendo, alguno va a escribir una cosa congruente. Estas máquinas, ChatGPT, Gemini, están creadas con lo que se llama un mecanismo estocástico. Eso significa que tienen un cierto componente de aleatoriedad. ¿Y eso cómo lo representamos para entenderlo más fácil? Pregúntense, cuando a ustedes, sus hijos, sus sobrinas, sus madres, sus padres les preguntan por la tarde cómo les fue, lo primero que le preguntan, ustedes le dicen, bien, me fue bien, tal vez tuve una reunión. A la segunda persona le responden exactamente igual. Es decir, le dicen, bien, tú exactamente las mismas palabras, ¿cierto que no? El fondo, la idea general de la respuesta es la misma, la idea general, pero las palabras que escogemos para dar la respuesta son diferentes. Ahí la estocástica identifica que los humanos, así como programamos estas máquinas, usamos diferentes palabras para generar la misma idea. ¿Ya? ¿Ven lo que les estoy diciendo? Y entonces, ¿esto qué significa, Santiago? Que si ustedes le hacen la misma pregunta a la misma máquina, con segundos de diferencia, la respuesta, aunque en el fondo va a ser la misma, las palabras van a ser diferentes. La estocástica, el método en la que estas máquinas construyen sus respuestas, es un método en el que a partir de cada palabra anterior va construyendo la siguiente. Entonces, si por algún motivo una palabra se transformó, se cambió, las siguientes empiezan a cambiarse también. Y eso implica, y ojo con esta otra verdad, eso implica que es imposible detectar con certeza si una respuesta ha sido generada con inteligencia artificial. ¡Ah! Dios mío, ahora sí van a levantar la mano todos los que trabajan con Turnitin y ¿cierto? Y con cualquier sistema antiplagio. Me van a decir, Santiago, pero a mí Turnitin me está garantizando que es capaz de detectar en un 90% cuando una respuesta ha sido generada por inteligencia artificial. Lamento decirles que 90% no es certeza absoluta. Pero además, y ojo con lo que les voy a decir, esas máquinas que intentan detectar la IA se equivocan muchísimo cuando el alumno es muy bueno y le dan un falso positivo. ¿Sí? Porque vamos a devolvernos al androide. Vamos a devolvernos al androide. Vamos a Santiago, devolvernos aquí. Adelante. buenos días, espero que te encuentres muy bien. Con respecto a esto que hablas, hicimos un ejercicio con una tesis de grado del año 96 donde no existía la inteligencia artificial y aparece que tiene en su texto gran información de inteligencia artificial. Entonces ese ejercicio ya lo habíamos realizado y es bastante confuso, es muy confuso hacer esta parte. Imagínate, me Entonces, encanta. Me encanta eso, Juan Carlos. ¿Sabes por qué es importante hacer ese tipo de ejercicios? Para demostrarle a los profes, y yo sé como profe que esto nos duele,
que hay que cambiar la forma en la que evaluamos. Claro, porque es que ya no podemos pedir que la nota final sea un ensayo, tenemos que evaluar el procedimiento, usar la inteligencia artificial para enfocarnos en el proceso, en mejorar el proceso de búsqueda de resultados, pero no en hacer el ensayo final. No, eso lo podemos hacer juntos. Adriana, te ibas a decir algo. Sí, también me quería como reforzar lo que acabaron de decir. A mí me pasó con un trabajo que estábamos haciendo en derecho, contestando unas preguntas que uno pues las contesta fácilmente. Yo soy abogada y pues uno, eran cosas muy fáciles de contestar, ¿cierto? Y cuando fuimos a pasarlo a un tal Turnitin, aparecía que era 100% plagio. Entonces yo decía, venga, pero es que todo lo saqué de mi cabeza. ¿Cómo es Claro, posible claro, que me esté diciendo que es plagio? Entonces yo le estaba ayudando en una tarea a imagínate. mi hijo y mi hijo me decía, ma, pero es que mira lo que aparece. Y yo, pues es imposible, pues que yo escriba igual que el ChatGPT. Pues, o sea, el Total. profesor lo puede decir. Entonces es muy chistoso porque sí pasa eso. O sea, como el chat lo que hace es construir, como tú lo decías, a partir como de lo que ha visto y uno también cuando hace ese constructo lo hace igual, uno construye a partir de lo que uno ha visto, entonces estamos haciendo la misma función, entonces cuando tú lo subes a Exactamente. esas plataformas, de una te dice, no, es plagio, entonces yo le decía, pues muy charro, entonces dígale al profesor que yo soy el ChatGPT porque pues no sé. Así es, Adriana. Estás dando en el punto clave. Es que están basados en lo que somos nosotros, Adriana. Están basados en cómo nosotros usamos el lenguaje. Y si tú eres un buen profesional, como parece que es tu caso, seguramente por eso te lo detecta como ChatGPT, tú construyes las formas del lenguaje de manera profesional. Y entonces devolvámonos a ver cómo funciona esta máquina. Esta máquina funciona con mecanismos estadísticos. ¿Se acuerdan que les dije que recordaba más Plaza Mayor porque la ha visto más veces? Entonces significa que los trabajos que más ha visto son trabajos que construyen el lenguaje de manera más profesional, que construyen el lenguaje de manera más clara. Entonces, va a construir mejor respuesta lingüística y significa que si yo tengo un muy buen alumno que escribe muy bien, pues resulta que Turnitin va a decir que ese alumno es ChatGPT, ¿cierto? Y entonces es peor, porque es un falso positivo de un buen alumno. Pero me voy a devolver, porque la idea hoy era ver ya para bibliotecas, no ver cómo funcionan, ¿cierto? Entonces, le voy a preguntar, le voy a preguntar aquí, antes de continuar a la conversación que les conté que empecé esta mañana, le voy a decir que todavía te faltan unos términos clave. Aquí ya nos ha dado algunos términos clave, que no les voy a profundizar porque lo vamos a ver en otros momentos. Viene una sorpresa para todas y todos. Hoy no vamos a hablar ni de MCPs, ni de scripts, ni de cómo conectar la base de datos de la biblioteca con los chatbots, pero sí lo vamos a hacer en el futuro cercano. Ustedes, como ya hacen parte del libro, la mayoría, como además acabamos de montar la unidad de inteligencia artificial en el libro, que es lo que estoy liderando, vamos a hacer procesos de formación específicos para ustedes en el uso de la inteligencia artificial en cada una de sus bibliotecas. Y vamos a hacer de profundidad diplomado, no lo vamos a hacer de una hora, lo vamos a hacer de profundidad diplomada. Y vamos a hablar de las partes prácticas. Pero antes de llegar a eso, quiero aquí pedirle a Gemini que agregue términos como los que les acabo de mencionar, MCP, script, API, ¿cierto? Open Linked Data y su relación con la IA generativa. Resulta que hoy en día estamos en un punto en el que ya no hablamos solo de chatbots como Gemini, estamos hablando de agentes, miren esto, agentes de inteligencia artificial. Y esto me conecta con la siguiente evolución de la IA. Hasta hace unos meses, a la IA yo no le podía pedir que hiciera fotografías. Ya vimos que ChatGPT hizo fotografías, ¿cierto? Pero yo tampoco le podía pedir que hiciera audio. Yo tampoco le podía pedir que identificara imágenes. Ya hoy todo eso lo puedo hacer. Pero además, yo no le podía pedir que hiciera tareas externas a su conocimiento, externas a su conocimiento. Es decir, que se saliera del contexto de sus respuestas y fuera a buscar en bases de datos externas. Se los voy a demostrar con un caso práctico. Yo le puedo decir a ChatGPT, así como a Gemini, pero lo voy a hacer con ChatGPT. Le puedo decir a ChatGPT que, por favor, crea un estado del arte, miren, de la inteligencia artificial
de la inteligencia artificial en bibliotecas académicas al día de hoy, ¿cierto? No le voy a decir nada más, pero ojo con esto. En las herramientas voy a seleccionar lo que se llama investigación a fondo. El término técnico de esto es deep research, o sea, la traducción literal. Miren lo que va a pasar aquí. Esto es un agente de inteligencia artificial, porque a diferencia del chat GPT normal, en el que yo le pregunto y él va a buscar en internet a veces o a veces me da la respuesta, lo que está pasando aquí es que me contrapregunta para profundizar en por qué quiero saber esto. Yo le voy a decir, miren, necesito un enfoque global con ejemplos prácticos y casos de uso que profundicen en casos exitosos o fallidos. Luego le dice, el estado del arte debe cubrir todo tipo de aplicaciones y le digo, debe cubrir todo tipo de aplicaciones. Aplicaciones de la IA, en todos los servicios bibliotecarios. Bien, bibliotecarios. Listo. Y entonces, esto lo que hace es ampliar la respuesta. Y mira lo que va a pasar aquí. A diferencia de lo que pasaba hace unos meses, en este momento ChatGPT va a empezar a buscar en Internet, pero como se trata de un estado del arte, va a buscar sobre todo en fuentes académicas, porque sabe que cuando se trata de estado del arte es eso lo que quiero saber. Pero esta investigación puede tardar hasta 30 minutos, ¿sabían ustedes? Y va a consultar hasta 300 fuentes. Imagínense, y va a comparar esas 300 fuentes y me las va a poner en un formato de lo que podría ser un borrador de un paper académico. Esta capacidad de ChatGPT, que se llama Deep Research, el primero que la lanzó fue Google, ¿ya? Y si yo me devuelvo para Gemini y le pido a Gemini un nuevo chat y le hago exactamente la misma pregunta, miren que le voy a hacer la misma pregunta, solamente que la voy a complementar con la contrapregunta que me hizo, miren. O sea, aquí va a quedar la pregunta y la contrapregunta, o sea, toda la información. Y le voy a activar este botón que dice Deep Research. Miren que a diferencia de ChatGPT, Google Gemini me va a proponer un proceso. Así como ChatGPT me hizo una contrapregunta, el caso de Gemini es que Gemini me ofrece un proceso, un plan paso a paso con el cual va a responder a esta pregunta. Y yo puedo modificar ese plan paso a paso. Esto no lo hacía un chatbot tradicional. Este es un mecanismo agéntico. ¿Qué es un mecanismo agéntico? Significa que uso un sistema que sabe hablar, un sistema que usa el lenguaje como Gemini, para que busque en bases de datos específicas y lleve a cabo una tarea compleja. En este caso, la tarea compleja es una investigación. Entonces, miren el paso a paso. Realizar una búsqueda exhaustiva de literatura académica. Miren, él sabe que es literatura académica lo que estoy buscando. Clasificar las aplicaciones de la IA según las áreas funcionales de la biblioteca. Servicios al público, procesos técnicos, apoyo a la investigación, gestión administrativa. Miren todo lo que hace. Yo podría modificar este plan, no lo voy a hacer. Le voy a decir que empiece la investigación. Y vamos a dejar ambos, vamos a dejar a ChatGPT y a Google haciendo esta investigación. Al final les vamos a enviar estos enlaces por haber participado a sus correos y la conversación con el documento que va a generar al final. Entonces, estamos viendo un caso de uso de la inteligencia artificial como un agente. Es decir, en este caso, como una máquina que a partir del lenguaje humano es capaz de ir a ejecutar una tarea compleja más allá de su conocimiento específico. Pero mientras lo dejamos aquí haciendo eso, porque lo podemos dejar ahí, yo me voy a devolver al glosario que estábamos creando. ¿Se acuerdan de este glosario? Que estaba usando ya fuentes confiables, estaba usando enlaces, y voy a demostrarles otra de las capacidades que Gemini recientemente lanzó. Yo le voy a decir, necesito que crees una infografía muy completa sobre o con los términos que has definido en todas las respuestas anteriores. Una de las más recientes actualizaciones de Gemini permite que la máquina no solo cree imágenes, es capaz de crear imágenes, sino que además sea capaz, como lo hacía muy mal
hasta hace poco las otras IAs, de poner texto dentro de las imágenes. Tiene unos límites y lo vamos a demostrar aquí seguramente. Si el texto es demasiado, a veces se complica, porque entender texto no es lo mismo que entender imágenes. Cuando yo le estoy pidiendo a esta máquina que haga una infografía, le estoy pidiendo que combine, que combine los textos con imágenes gráficas que lo haga. Entonces aquí miren lo que me dice, no puedo generar una infografía directamente y me da las instrucciones. ¿Ya? Miren lo que me da, las instrucciones. Entonces, aunque realmente sí puede generar infografías, a veces ella misma se contradice respecto a sus capacidades. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a llevar esta respuesta la voy a copiar, me la voy a llevar para una nueva conversación, porque si se la pido aquí mismo, ella ya, digamos, se percató o se convenció mejor a sí misma que no podía generar infografías. Entonces, si yo continúo en esa conversación, ella difícilmente me va a generar una infografía. Abro una nueva y le digo, genera una infografía, te voy a decir, genera una infografía, a ver, basada en esta información. Y entonces, miren que lo que hice fue copiar la misma respuesta que me dio para que en adelante la estructure en forma de infografía. Si por algún motivo no nos funciona, nos vamos al modelo más pequeño. Estoy usando el modelo de razonamiento, ¿se acuerdan? El modelo grande, el cerebro más avanzado que tiene Gemini, que es el que piensa paso a paso. Pero a veces el que piense paso a paso hace que me diga que no es capaz. Pero miren, sí lo está haciendo, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a ver qué tal lo hace. Y mientras lo hace, estamos viendo cómo las inteligencias artificiales hoy superan el límite del lenguaje. Ya no solamente son inteligencias artificiales para entender el texto, sino para entender lo que hay alrededor del texto, las imágenes, los videos, el audio, las fotografías y demás. Miren aquí, ¿se dan cuenta? Miren aquí la relación. ¿Se dan cuenta? Esto es increíble, porque además, si me fijo, la mayor parte de las iniciales están bien escritas. Luego, a medida que voy bajando, me doy cuenta que hay unas que, por ejemplo, carecen de texto. ¿Sí? Por ejemplo, este icono de aquí carece de texto. Hay unas repetidas, ¿se fijan? Y al final hay unas que simplemente no corresponden con lo que estábamos viendo, porque empieza a degradarse la capacidad. Esto de estudiar y de llevar al límite la IA, queridas y queridos bibliotecarios, es uno de los ejercicios que deberíamos hacer con nuestros estudiantes y docentes para empezar a comprender que estas máquinas tienen limitaciones, que son máquinas que imitan la forma en la que pensamos y que en ese sentido son soportes para hacernos más humanos, no para reemplazarnos, para reconocernos en la forma en la que estas máquinas están creadas y reconocer nuestros límites. Para terminar, les quiero, le quiero decir a nuestra querida conversación de hoy, a nuestra máquina Gemini, le voy a pedir, en la que estamos haciendo el glosario, que genere, crea una guía paso a paso para aplicar chatbots en el uso cotidiano de la biblioteca, perdón, en el servicio cotidiano de la biblioteca para uso común. Responder preguntas frecuentes, dar referencia, recomendaciones, ¿ah? O mejorar la accesibilidad. Y vamos a decir, usa recursos abiertos o gratuitos. Preferiblemente, ojo con esta comunidad Hugging Face. Como les voy a dar el enlace a esta conversación, lo último que les va a quedar aquí, queridas y queridos bibliotecarios, es una tarea. Lamento decirles que en todas las charlas de Santiago les quedan tareas, ¿cierto? Ya saben para no venir a la próxima, ¿cierto? No, las tareas, esta es una tarea muy interesante, porque la tarea que les va a quedar es ir a esta guía paso a paso y ver cómo ustedes pueden crear un chatbot, ya lo pueden hacer gratis, para responder esas preguntas frecuentes de hoy abren la biblioteca, mañana abren la biblioteca, ¿cuántos libros puedo prestar? ¿Cómo puedo sacar un carnet?
¿Cómo devuelvo un libro? Las preguntas que nos hacen todos los días. Eso lo puedo automatizar y lo puedo automatizar con una plataforma que se llama Hugging Face, de la que puedo descargar incluso chatbots a mi computadora, de la que puedo crear. Incluso para los más avanzados, como Julián que estaba por ahí, Julián Jaimes o el colega que preguntó por script, yo puedo crear scripts y puedo crear conexiones con bases de datos allá en Hugging Face. A ese punto no vamos a llegar, pero aquí les va a quedar el paso a paso. La tarea es hacerlo y escribirle a nuestro querido Javier o a Oscar en México o a Victoria en España o a quien tengan en cada uno de los países y decirles, ya hice la tarea, quiero ahora que vamos a hacer los cursos con el libro de inteligencia artificial para aplicarlo. Aquí está entonces, la guía paso a paso. Y como les dije hace un momento, les voy a compartir la conversación. Aquí estoy compartiendo, miren, esta es la conversación, copio este enlace, me lo llevo para acá y ahí ustedes van a consultar el vocabulario que creamos en tiempo real con los términos claves sobre inteligencia artificial hoy y la guía paso a paso para poder crear un chatbot y que nos encontremos en una próxima ocasión y podamos aplicarlo en la práctica en la biblioteca. Y como dejamos a nuestro querido ChatGPT haciendo la tarea, vamos a ver, miren, ha revisado 30 fuentes y todavía no ha terminado. Y vamos a ver si Gemini también está, a ver, está por aquí. Gemini está todavía haciendo la tarea, miren, lleva 159 sitios, miren, lleva 159 sitios explorados Gemini en ese estado del arte. Esos dos se los vamos a enviar también por correo en respuesta a su asistencia acá. Les vamos a enviar los dos estados del arte generados por Gemini y por ChatGPT para que tengan la posibilidad de ver estos resultados. Si hay preguntas y si quieren quedar unos minutos más, gracias por extender un poco el tiempo. Aquí estoy para escucharles. Y muchas gracias, por supuesto, por su atención. Sé que es difícil a veces con la velocidad de un colombiano hablar, seguirle el paso, en particular de Medellín, ¿no? Bien. Entonces, Bueno, hay muchas reacciones de aplausos y de agradecimiento. Eh, Muchas gracias, Santiago, por esta horita y gracias por abrir el espacio para que en los diplomados, para que nuestros contactos se puedan contactar y seguir en contacto en este tipo de conversaciones y escenarios. Así que muchísimas gracias. Si alguien de pronto también tiene alguna pregunta, y como dijo Santiago, o sea, esta es la primera vez que de pronto tienen contacto algunos con él, pero no va a ser la última. La idea es mantener un contacto, abrir un espacio de contacto para que él nos acompañe y nos vaya guiando en este uso de inteligencia artificial en nuestras bibliotecas. sí, la idea es que este sea el primer paso, que sigamos conectados y sigamos aprendiendo. Creo que por ahí Biblioteca Quito, qué bueno Quito. El año pasado estuve por allí, pero muy poquito rato. Adelante. Sí, ¿qué tal? Gracias, Santiago, gracias por el libro, por estos tiempos. Aquí, pues, desde la red de bibliotecas ISM desde Quito, Ecuador. Mi pregunta es en función de que les comento una experticia, netamente un testimonio. Yo instalé, pues, de que ya sale, ¿no? Lo primero ChatGPT, le puse Santiago, Javier también le puse le Gemini, le puse Perplexity, Copilot, todos ahí. Y de repente hice una pregunta y al ChatGPT. Y ChatGPT dijo, ¿por qué no le preguntas a Perplexity? Y el Perplexity te dijo, ¿por qué no le preguntas a Gemini? Y así se pasó de una en el tiempo, pasó como media hora y terminó hasta en Cider. Descubrí otra. Hoy en día trabajo con Cider porque llegué a un punto que ya no quería, ya no podía pagar, ya no, netamente ya la situación gratuita ya pasó y yo necesitaba, porque necesito catalogar en función yo soy documentólogo, trabajo en una biblioteca escolar, entonces yo necesitaba pues ayudarme, apoyarme en los procesos técnicos, ¿no? De catalogación. Y bueno, se cansaron todos y yo creo que a mí me quedó claro para aprendizaje, ¿saben qué? No instalar todos o máximo 2. Porque ustedes saben que la inteligencia, Santiago, en todos, colegas aquí queridos que estamos haciendo, y yo estoy con un cafecito, por cierto, salud. Aquí así llama el momento del café libro.
Entonces les Qué bueno. comento, pues dentro del asesor que nosotros tenemos del libro, Lía, le doy un aplauso, muchas gracias por estos encuentros que ayudan mucho. Y pasa que yo creo, considero y aprendí máximos 2 inteligentes artificiales con apoyo para nosotros. Porque Dios. comenzó a alucinar y me estaba volviendo, créanme, push, loca. Digo, no, pero ¿qué les pasa? Entonces sí, y en el momento que desinstalábamos no nos dejaba, había una situación que como que, bueno, me quedé con Cider hoy en día y también con Pilot. Los otros pues ya quedaron ahí, ¿no? Pero así se conversaron ellos, ¿no? Una razón, un testimonio de aquí, Ecuador. Soy María Cristina. Muchas Muchas gracias. gracias por el tiempo, ¿no? Estoy aquí. Gracias, María Cristina. A propósito de lo que tú mencionas, yo les voy a recomendar una última página. Ahí les puse la dirección. Se llama LM Arena. LM Arena les permite ver, miren ustedes acá, el top de las inteligencias artificiales de texto, de desarrollo, de imagen, de búsqueda que hay disponibles hoy. ¿Por qué? Realmente hay 7 grandes cerebros de inteligencia artificial afuera. Copilot usa ChatGPT detrás. Site usa ChatGPT, ¿cierto? Por ejemplo, Research Rabbit usa Claude. Es decir, hay una enorme cantidad de aplicaciones de IA, pero todas usan uno de esos 7 grandes cerebros. Entonces, si ustedes vienen a esta página que se llama LM Arena y quieren entrar, ojo, miren, entrar aquí hay un área de New Chat en la que ustedes pueden comparar lado a lado, side by side se llama esto, es decir, con la misma pregunta pongo a competir, por ejemplo, a Claudia, que es una de mis favoritas, la pongo a competir con ChatGPT y le voy a decir, necesito que clasifiques y catalogues la edición especial de aniversario de 100 años de soledad, usando Dewey y todos los campos de BibFrame, ¿cierto? Entonces miren que estoy probando 2 herramientas, ¿cierto? Estoy probando en simultánea Claude y estoy probando también ChatGPT. Cuando yo hago ejercicios como estos, para mi caso particular, como el caso que nos decía María de clasificar, voy a poder ver cómo actúa uno versus otro y comparar con mi experticia profesional cuál de estos cerebros va a ser el mejor, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen tareas automáticas, tareas repetitivas, tareas que quisieran automatizar en su biblioteca, comprueben, pongan lado a lado con esas preguntas a estas máquinas y escojan cuál es la mejor para que empiecen a usar esa. Ahora, eso cambia, porque sacan una nueva versión y la nueva versión pues va a ser mejor probablemente que la anterior. Entonces hay que estar muy al día. Para mí, hoy la mejor en la mayor parte de las tareas es Gemini. Hoy, Gemini de Google, pero mañana podrá ser una diferente. Entonces, es una forma de comparar y saber, querida María, cuál pueden usar. Eduardo estaba por ahí levantando la mano. Hola Santiago, sí, Santiago hacía un comentario y me parece válido acerca de cómo en la formación académica se tendría que pensar entonces en la manera en que se evalúa los métodos por el cual el estudiante llega a construir la información, ¿cierto? Porque es una realidad que tenemos muchas herramientas hoy en día, desde la inteligencia artificial, que nos permite a nosotros acceder de manera mucho más ágil a la información. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto muchos casos, y es que el estudiante es muy ágil buscando información porque tiene todas las herramientas, porque de alguna manera son una nueva generación que han estado desde el dispositivo móvil, tablet, el computador, y son muy ágiles. Es más, muchos de los estudiantes hoy en día ni siquiera llevan cuadernos, sino que todo lo toman desde el computador o desde el celular, ¿no? Claro. Pero sucede algo, porque lo he visto, y es que si el estudiante no tiene el celular o no tiene el computador o la tablet, pasa como
tendero que usted va a comprarle algo y si no encuentra la calculadora no es capaz de hacer la operación matemática. O sea, en eso nos convertimos. El estudiante no es capaz de escribir, no es capaz de redactar a mano porque se le olvidó. O sea, se acostumbró tanto a la tecnología que si usted les pone el ejercicio de escribir un párrafo, se demoran en hacerlo, ¿sí? Porque nos acostumbramos a que ChatGPT, todo lo que tenemos, todas las herramientas de inteligencia nos resuelven, pero el estudiante no es capaz de resolver. Le cuesta construir un párrafo. Si no tiene un celular o no tiene un dispositivo móvil, créame que le va a construir. Y lo que decía Santiago es muy cierto ahorita. Entonces el docente dice, no, es que yo voy a pasar el trabajo por Turnitin. El mismo trabajo lo han pasado por ChatGPT y es el mismo texto, ¿no? Lo cargan, ponen a hacer el análisis a ChatGPT y el resultado es distinto. Lo que pasó a este estudiante no es el mismo que entrega, entonces Turnitin no detecta, ¿sí? Turnitin no detecta lo que está pasando en este momento con esa creación de información de manera aleatoria, ¿no? Que es algo tan probabilístico, pero ahí hay que repensar nuevamente esos procesos formativos. De acuerdo, Eduardo. Completamente de acuerdo contigo. Y como ven ustedes, les acabo de poner el enlace en el chat del estado del arte que genera Gemini. Si ustedes le pasan este estado del arte, si están estudiando una maestría o se están empezando el doctorado y se la pasan a un profesor que no sea conectado con la inteligencia artificial de ninguna manera, podría pasar por un trabajo hecho por un estudiante de ese primer rastreo, digamos, de información. Pero el propósito no es que este sea el resultado de una tarea, sino que este sea el primer paso para una tarea, que este sea el catalizador de lo que viene. Y Eduardo, mi recomendación, y lo estamos haciendo desde el Comité de Tecnologías de la Información de IFLA, del que hago parte desde este año, estamos recomendando a los docentes y a los bibliotecarios que enseñemos cómo funcionan estas máquinas, porque si así como hicimos hoy les enseñamos a los estudiantes cómo funcionan, vamos a entender mejor cuál es la manera profunda, crítica, responsable de usar la IA. Vamos a ver, por aquí hay una pregunta adicional. Creo que Carolina, te escuchamos. Hola, buenos días, Santiago. Buenos días. No, pues muy interesante la charla y pues unido con lo que dice Eduardo y lo que pues tú estás comentando en ese orden de ideas, ¿cómo podríamos considerar desde bibliotecas el futuro, por decirlo así, de los software antiplagio? Porque pues esto aquí es un debate de todos los días y los docentes pues también esperan muchas veces desde biblioteca pues nosotros demos respuestas, ¿no? Porque ellos esperan que realmente desde la biblioteca les podamos dar pues todos los instrumentos necesarios pero también los argumentos, ¿sí? Y aquí también viene algo que es una parte legal, una parte de derecho de autor. Entonces, pues el tema es de ancho y de amplio lo que uno quiera, pero sí como dejar un poco esto sobre el tapete, sobre la mesa para analizarlo también. De acuerdo, Carolina. Yo te diría que hoy, y esto no compromete al libro, es una opinión personal, hoy como persona a las universidades siempre les estoy recomendando reconsiderar la inversión en estos software antiplagio. Reconsiderarla porque nuestras bibliotecas muchas veces cargan con esa financiación o con la enseñanza en el uso de ese software antiplagio, pero estamos corriendo un riesgo muy grande. Cuando usamos el software antiplagio, en particular la inteligencia artificial, ya está determinado por la forma en la que están creadas las IA que no podemos con certeza detectarlo. Pero hay que tener discusiones, Carolina. Esto no puede ser solamente, digamos, dejar de usarlo y ya. La discusión sobre cómo estas máquinas aprenden, porque estas máquinas aprenden, les decía, de miles de millones de datos. Pero ¿de dónde se traen esos datos? Claro, de los que están en Internet público. Y resulta que si yo tengo un blog, si yo soy un escritor, si yo puse mi libro, yo tengo un libro que se llama IA, el juego, la imaginación,
y yo no quiero que una IA aprenda de él, pero aprendió, me tendría que pagar, ¿cierto? Cuando menos. Es decir, hay discusiones respecto al uso. Pero un ejemplo que ponemos también mucho respecto al hecho de autor y es muy interesante. Pídele, Carolina, y pídanle ustedes a cualquier inteligencia artificial que les cree una imagen de la Mona Lisa en cualquier lugar, donde quieran, una imagen como sea. La Mona Lisa que crea es muy parecida a la original, pero nunca es igual a la original. Nunca. Nunca jamás es igual. ¿Saben por qué? Porque de nuevo estas máquinas aprenden con ideas generales de lo que es, pero no son una copia, no son capaces de hacer una copia exacta. No están diseñadas para hacer copias, por cómo está diseñado ese cerebro artificial. Entonces, que nosotros como bibliotecarios entendamos también ese mecanismos de funcionamiento de la IA nos permite sustentar en estas discusiones qué significa uso justo y qué significa uso, digamos, ilegal de los contenidos en estos mecanismos. Tendríamos que pagarle a los artistas de los que se alimentó la imagen, tendríamos que pagarle a los escritores, pero no está copiando en el sentido estricto de la palabra, ¿cierto? Entonces, todas esas discusiones hay que darlas, Carolina, y hay que darlas desde la universidad y desde la biblioteca. Y concuerdo contigo, aquí no hay forma de desligarnos de esa responsabilidad. O sea, porque ya tenemos ese software en nosotros. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué estamos haciendo en la Universidad Libre de Pereira? Estamos haciendo un programa de formación para los docentes en la comprensión de los límites de la IA para enseñarles a usar IA para, por ejemplo, evaluar, generar evaluación, generar notas, generar seguimiento, generar tutores, y en medio de este programa les enseñamos cuáles son los límites y por qué Turnitin no funciona para esto y por qué hay que cambiar la forma de evaluación. Entonces, digamos que nos toca volvernos revolucionarios en la biblioteca, hackear el sistema y tratar de hacer que usemos de manera crítica y responsable estas cosas, ¿vale? Muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta? Con todo gusto, Carolina. Juan Carlos, creo que ibas a contar algo.